estudiando el libro de los Hechos, vamos estudiando poco a poco, hermanos. Llevamos yo creo que desde el principio de años con Hechos. Vamos a mitad del libro y ya van 23 mensajes. La verdad que el libro es bien hermoso, bien profundo. ¿Cuántos han aprendido algo de la palabra del Señor? Vamos por la mitad del libro y lo vamos a acabar. Si el Señor lo permite, antes que se acabe el año, no sé si es posible, pero lo intentaremos. Así que el que ha estado aquí con nosotros antes sabe, si usted quiere escuchar las predicaciones porque están en secuencia, nos puede preguntar al final. Nosotros tenemos una aplicación que la puede buscar en Android y en Apple también. Y dice La Iglesia del Centro, es amarillita, usted la levanta. Ahí adentro, nuestra gente de media pone todas las predicaciones que hemos hecho. Ejemplo, está todo el libro, bueno, gran parte del libro de Juan, hay 60 predicaciones subidas del libro de Juan. Está el libro de Nahum, si no me equivoco, está, el de Hechos que está corriendo, está Daniel, muchas predicaciones allí, usted las puede escuchar y las puede ver. Así que si usted quiere ir empapándose de la palabra del Señor, yo le invito a que usted baje la aplicación, me pregunta ahorita. Aparte de eso, en nuestra red, www.laiglesialcentro.com, www.laiglesialcentro.com, usted puede darle clic, usted puede entrar a la parte de los archivos, las clases de los viernes que vamos corriendo por Romanos y todas estas predicaciones de los domingos están allí, para que usted se siente en su casa, en su comodidad y disfrute esto, ¿bien? Así que la semana pasada vimos a Pablo y a Bernabé, estamos en el capítulo 15 todavía, y la primera parte del capítulo 15, llegamos hasta el versículo 35, si no me equivoco. Y la semana pasada vimos a Pablo y a Bernabé, ¿okay? Dos apóstoles, dos siervos de Dios que ya habían hecho un primer viaje misionero y tuvieron un percance. Y el percance es que cuando vuelven a la iglesia donde ellos están, de donde parten, que es la iglesia de Antioquía, una iglesia gentil, una iglesia, ¿verdad?, de gentiles, no de judíos, y están allí y llega desde lejos una gente predicando desde Jerusalén, que es donde está la iglesia madre, ¿no? Y llega de Jerusalén unos judíos que dicen, si estos gentiles quieren continuar sirviendo a Dios, tienen que convertirse básicamente al judaísmo. Así que no bastaba con convertirse a Cristo, había que convertirse a Cristo y a algo más. Así que vemos a Pablo y Bernabé que se escandalizan con el asunto. Todas las iglesias gentiles están sumamente asustadas porque el asunto no es tan simple. Convertirse al judaísmo, aparte de que el primer paso era la circuncisión de todos los varones, pequeños o adultos, el hecho es que había que cambiar la vida entera, el estilo completo de vida, lo que comían, lo que bebían, los días que vivían. Porque las reglas judías, la religión judía era bien estricta, bien particular. De eso se trata el Antiguo Testamento. Así que esta gente dice, pero esto no fue lo que me vendieron. Esto no fue el evangelio de la libertad en Cristo que me vendieron. Así que Pablo y Bernabé, muy molestos con el asunto, se van de viaje, llegan a Jerusalén para dilucidar la primera gran crisis de la iglesia. La semana pasada vimos la primera gran crisis de la iglesia, una crisis que iba a romper en pedazos las iglesias de judíos y las iglesias de gentiles. Y Dios no llamó a la iglesia a dividirse, sino a unirse y a crecer. Así que la lucha o este problema, ¿cuántos estuvieron la semana pasada? ¿Tan poquitos estuvieron la semana pasada? ¿Dónde estaba el gesto la semana pasada? Vimos que era la lucha entre, diga conmigo 1, 2 y 3, el legalismo judaizante y el liberalismo pagano. Por un lado, los gentiles todavía no habían aprendido a deshacerse de un montón de cosas que les podían hacer daño a largo plazo, aunque ya no tenían poder sobre ellos, pero le podían hacer daño. Seguir yendo a cuanta actividad cultural religiosa de su lugar era un poco problemático y tienen que tener cuidado. Los judíos habían llegado, ven a los gentiles yendo a los templos, a las comidas, a todas las cosas, y ahí que se escandalizan y le dicen, no, se tienen que convertir a nosotros. Así que por un lado tenemos a los judíos que quieren traer el legalismo a la iglesia. Tú tienes que hacer esto además de haber creído en Cristo. Repito, tienes que hacer esto además de haber creído en Cristo. No para santificarte, para ser salvo. Así es el texto que comienza en el capítulo 15. Tienes que hacer esto además de creer en Cristo para ser salvo. Y por otro lado están los gentiles que dicen, yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo no sé qué le pasa a estos locos de Jerusalén. Así que en ese problema ellos llegan allá arriba a Jerusalén, se forma el primer gran concilio, que es un lugar, una reunión donde casi toda la iglesia de Jerusalén está y los emisarios, ¿no? Pablo, Bernabé y algunos otros gentiles que vinieron. Y allí vimos la semana pasada cómo la iglesia trabajó por la unidad de propósito
y decidió algo bien importante. Jacobo se pone en pie, da la primera juicio, si queremos decir, el primer juicio, el primer veredicto de un concilio. Y Jacobo lo que les dice es, tanto el legalismo es malo como el liberalismo es malo. Y en la Biblia, si tú quieres entender algo, usualmente los extremos de la Biblia no están bien. ¿Está conmigo? Los extremos de la Biblia no funcionan. No funcionan. Dios es bien balanceado. Dios es bien balanceado. Así que el legalismo de no puedes hacer absolutamente nada, tienes que meterte en un cuarto oscuro y encerrarte allí hasta que Cristo venga, para que no peques. Eso no está bien. No voy a predicar eso. La semana pasada prediqué un montón, así que usted busque y lo escucha otra vez. Pero tampoco puedes hacer lo que te dé la gana porque Cristo te hizo libre. Porque tu libertad se puede convertir en un libertinaje y puedes terminar, aunque no te dañes tú, dañando a otros. Entonces Jacobo se levanta y dice, judíos quietecitos, no molesten más. Gentiles, a controlarse un poco. ¿Lo vio? Repito, judíos se controlan y gentiles también. Ustedes no molesten a la gente y ustedes deben de hacer todo lo que están haciendo. Tenemos que llegar a un medio razonable. Así que ellos llegan a un medio razonable. Básicamente lo que le están diciendo, y escriben una carta, y la carta dice, no molestemos a las iglesias gentiles. Solamente le pedimos estas 4 cosas. Y las 4 cosas que pide Jacobo, yo lo expliqué la semana pasada, eran 4 cosas que ocurrían en el contexto de la religión pagana, de los templos paganos que había sacerdotisas, prostitutas y había un montón de revolú. Y ellos le están diciendo, no se metan ahí, no breguen con eso porque están escandalizando a los judíos, ¿verdad? Y yo sé que eso es cultural para ustedes, pero por favor, cuidado. Así que aprendan a vivir en libertad con amor. Repita conmigo, libertad con amor. No legalismo, no libertinaje, libertad con amor. Dios me hizo libre para disfrutar la vida y Dios me dio amor por el hermano para tener cuidado de la iglesia. La semana que viene vamos a ver un evento con Timoteo, cuando Pablo toma a Timoteo por primera vez para trabajar, y usted va a ver un ejemplo vivo de la libertad con amor, pero eso es la semana que viene. Bien. Así que le dan esta carta, Pablo y Bernabé salen de vuelta y se llevan a 2 personas, a Silas y a otro muchacho más que se me olvidó ahora, no me acuerdo. El punto es que llegan acá otra vez, a Antioquía, leen la carta, los hermanos se alivian un montón, sobre todo los que estaban en línea para ser circuncidados. Dijeron, gloria a Dios. Amílcar me dijo el domingo que había 2 sotos que ya se habían circuncidado cuando llegó la carta. Y de ahí viene su estirpe y su linaje. O sea que siempre salía todo mal. Ok, ¿están conmigo? ¿Están conmigo hasta ahí? Entonces, le leen la carta a todos los gentiles. Y de ahí, dice la Biblia que ellos fueron consolados con el asunto, que no tenían que convertirse al judaísmo, no tenían que hacer nada más. La carta lo que estaba diciendo básicamente es, nada hay que añadirle a la obra de Cristo en la cruz. Repita conmigo, nada hay que añadirle a la obra de Cristo en la cruz. Ahora ya se resolvió el asunto, Pablo y Bernabé están de vuelta en su iglesia y siguen predicando. Cuando ellos terminaron el viaje, ellos estuvieron mucho tiempo en ese lugar predicando y enseñando, Dios los envió un viaje misionero, ellos vuelven, están un tiempo allí, van a Jerusalén, trabajan el problema, vuelven allí y siguen enseñando. Pero un poco más adelante, esta gente había sido llamada a las misiones. Fue el Espíritu Santo, capítulo 13 de Hechos, que dice, separadme a Pablo y Bernabé para la obra que los he llamado. Así que esa gente tiene en su corazón las misiones. Como todos los que estamos aquí tenemos que tener en nuestro corazón las almas que se pierden. Y voy a hacer un detente un segundo y le voy a preguntar, nadie me conteste. Cada vez que usted se tira a orar, aparte de orar por todo lo que usted necesita, el shopping list ese que usted hace, que usted se cree que Dios es Santa Claus, yo quiero saber si usted le pide por la salvación de las almas. ¡Ting! Pero no conteste, por favor. Si dentro de su oración no hay una prioridad para pedir por las almas que se están perdiendo, tenemos un problema de entendimiento del Evangelio. Repito, el negocio de Dios es salvar almas. Y si yo estoy alineado al propósito del reino, mi corazón tiene que ebullir por la salvación de la gente. Y tengo que ver a mis vecinos y saber que se van a perder en el infierno si no conocen a Cristo. Y tengo que ver a mis compañeros de trabajo y a mi jefe que se parece a Satanás,
que se va a perder en el infierno si no conoce a Cristo. Y yo estaba allí. Yo estaba allí. No todos los jefes se parecen a Satán. Yo sé que aquí hay muchos jefes, perdonen. ¿Okay? Yo estaba al lado de esa gente. Yo viví con mis vecinos. Yo trabajé 30 años. Estaba 8 y 10 horas con ellos en el trabajo. Si no me pesa el estado eterno de sus almas, yo tengo un problema de entendimiento del evangelio. A mí me tiene que pesar que la gente se pierda en el infierno. Así que todos habían sido llamados, pero todos fuimos llamados a la gran comisión, ¿sí o no? Así que todos son llamados y ellos están allí enseñando en la iglesia y de momento se miran y dicen, tenemos que salir. Tenemos que salir otra vez. Así que comienzan a planificar un nuevo viaje misionero. Escuche bien, el viaje que ellos planifican es ir de vuelta a las iglesias que ellos habían plantado. El primer viaje misionero de Pablo, que usted lo aprendió en la Escuela Bíblica Dominical, ellos salen en barco, llegan a Chipre, que es una isla, y en Chipre, que es la isla natal de Bernabé, predican allí. Sí, Bernabé quiere ir primero a su casa. Y después que predican allí, vuelven y se montan y llegan al área de Asia Menor y corren el sur de lo que hoy es Turquía. Corren lo que se llama el área de Galacia, la provincia romana de Galacia, que es a donde va después la carta a los Gálatas. Si usted ve la carta a los Gálatas, lo dije la semana pasada, esa carta es en contra del legalismo, porque Pablo estaba trabajando el problema que lo hizo llegar a Jerusalén. La carta a los Gálatas es violenta. Pablo les da hasta dentro del pelo. Y es por el problema que terminó llevando a Pablo a Jerusalén. Así que ellos dicen, bueno, ya estamos aquí, vamos a ver las iglesias que plantamos, vamos a cuidarlo, vamos a enseñarle algo nuevo, vamos a llevarle una serie. Usted sabe, algo ellos iban a hacer. Así que vamos a hacerlo y en esta nueva experiencia misionera de los apóstoles, este segundo viaje, cuando van a salir, surgen un montón de situaciones y problemas que vamos a explorar las próximas 2 semanas o posiblemente 3 semanas. Es un pasaje corto, pero nos va a llevar un tiempo porque Dios nos quiere enseñar las cosas que ocurren en misión. Usted sabe que usted está en misión, ¿verdad? Dios mío, Señor. Ok. Usted sabe que cuando usted sale por esa puerta ahorita, usted entra a su campo misionero, ¿verdad? Y llega aquí a adiestrarse y sale a su campo misionero. Usted está en misión. Así que lo que le pasa a esta gente nos pasa a nosotros y tenemos que aprender a bregar con todas las cosas que van a pasar en el curso normal de ser iglesia. En el curso normal de ser iglesia. Sí, lo vamos a ver. Vamos a ver 3 cosas. Hoy vamos a ver solo la primera. La primera es, de hecho el título del tema de hoy, yo nunca le doy tema, pero se lo voy a dar hoy. Dice, cuando no nos ponemos de acuerdo. Así que en la parte 23 de Hechos, cuando no nos ponemos de acuerdo. Porque el primer issue que aparece en este pasaje es el conflicto entre los santos. El conflicto por el trabajo. Y yo quiero que usted entienda que un principio que tenemos que entender en las misiones es que el conflicto entre los santos es inevitable. Diga, ay. Y seguimos, pero pastor, no supone que esto es todo paz. Sí, esto es todo paz en el espíritu, pero entre nosotros, usted sabe cómo es la cosa. ¿Ok? El conflicto entre los santos es inevitable y de este lado de la eternidad, en nuestra inmadurez y en nuestra imperfección, no vamos a poder estar 100% unidos. Pero Dios utiliza nuestra imperfección para su gloria, porque Él lo utiliza todo para su gloria. Y usted lo va a ver hoy. Segundo, vamos a ver la semana siguiente, es que el amor por las almas es más importante que nuestra libertad. Vamos a ver un ejemplo concreto de ese asunto. Y tercero, vamos a ver que en la obra del Señor hay un dicho puertorriqueño que lo pudieron insertar en la Biblia. Que el hombre propone. Parece que el que se inventó el dicho estaba conectado con Dios. Lo vamos a ver la semana que viene o la otra. Un ejemplo brutal de cómo uno planifica para el Señor y Dios le cambia los planes a unos porque Él tenía otro plan. ¿Ok? Lo vamos a ver. ¿Quieren ir conmigo a este evento? Vamos al primero de los eventos, porque vamos a vivir en misión. Versículo 36, capítulo 15, versículo 36. Me parece que con esto terminamos el capítulo 15 y la semana que viene comenzamos el 16. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia
y no había ido con ellos a la obra. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. El próximo, ponlo por ahí, 39. 1, 2 y 3. Y hubo tal desacuerdo, repita, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Gente que Dios llamó a salir juntos y se separaron por un desacuerdo de coordinación. Y me perdí. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Déjalo ahí. Así que Dios había llamado a Pablo y Bernabé a la obra del ministerio. Hasta este momento su trabajo era súper efectivo. Ellos habían plantado varias iglesias en el área de Galacia, como le dije ahorita. Primero en Chipre, luego fue, que era el pueblo natal de Bernabé, y luego van al área de Galacia, que es el sur de Turquía, ya se lo había comentado. Entonces regresan a Antioquía, el llamado misionero está en su corazón, la pasión está, comienzan a planificar un nuevo viaje a las iglesias que habían fundado para cotejar cómo están funcionando, cómo podemos agarrar el corazón de los hermanos y echarlo hacia adelante. Pero en el proceso de planificación surge una profunda diferencia entre Pablo y Bernabé por causa de un sobrino de Bernabé, se llamaba Juan Marcos. Juan Marcos había ido en el primer viaje misionero porque Bernabé se lo llevó. Y Juan Marcos no aguantó que no había alcapurrias y bacalaítos en los lugares donde iba. ¿Okay? O sea, las cosas de los misioneros estos que son intraculturales, no. Sí, los misioneros internacionales que tienen que aprender el idioma y las costumbres y las comidas. Usted sabe, y como yo sé que Dios va a llamar a muchos aquí a irse al Congo y al Amazonas, y se va a sentar allí un día en el bohío de alguien y le van a dar esperanzas así vivas. ¿Cómo es? Saltamonta, que le da... O cerebro de mono. Algo le pasó a Juan Marcos, era joven, se dio cuenta que no había señal en todo lugar donde iban. Todavía en Chipre no había antenas celulares, entonces el teléfono no podía jugar. O sea, el muchacho algo pasó que el muchacho a mitad de viaje dijo, patitas para que te quiero, y se fue. Te lo puede buscar en el capítulo 13, lo va a encontrar allí. Bien, así que Marcos los dejó plantados en el viaje anterior. Y en esta ocasión, Pablo le dice, no, ninos, ese conmigo no viene. Él es un flojo. No sirve, no tiene estómago para esto, ¿para qué tú lo vas a llevar otra vez? Para que tengamos otra vez que llevarlo allá y comprarle pasaje y pasarle la mano porque se va a echar a llorar otra vez. Ese muchacho no tiene las capacidades. Yo no sé qué tú le ves, Bernabé. Porque es tu sobrino, ¿qué? Que en la casa no tiene nada que hacer con él. Tan vago es. Se ha formado este bembé, este revolú entre ellos dos. Y yo quiero que usted entienda que lo que estamos viendo aquí es diferencia de estilo y criterio. Estilo y criterio son dos siervos de Dios llamados por el Espíritu, pero las diferencias de la manera de Dios de trabajar es evidente en lo que estamos viendo aquí. Bernabé, realmente su nombre es, creo que Juan. Bernabé, allá en Hechos, al principio, ¿se acuerdan cuando Ananías y Zafira trajeron el dinero y murieron? El primero que trajo dinero fue Juan, el tal llamado Bernabé. Bernabé era el apodo que le habían puesto en la iglesia de Jerusalén. Bernabé significa hijo de consolación. Bernabé era un hombre que cuidaba a la gente, que protegía a la gente, que cuidaba a la iglesia. Por eso cuando en Antioquía, en esa misma iglesia, se escucha que hay gentiles siendo salvados, a quien envían es a Bernabé, porque Bernabé sabía sentar a la gente, calmarlos y darles dirección y encourage, en inglés encourage, ¿ok? Motivación. Bernabé era lo que llamaríamos un equipador, en inglés un coach, digo en español un coach. Una persona que busca ubicar a la gente con las oportunidades, el que mezcla a la gente, el que conoce a aquel y conoce al otro y dice, yo tengo lo que tú necesitas, ven acá, placa, aquí están, echen para adelante. Y les da motivación, y les da apoyo y los levanta. De hecho, cuando él llega a Antioquía y ve el revolú que había allí, él dijo, aquí yo necesito a alguien que tenga los pantalones para bregar con esto. ¿Y a quién buscó? ¿A quién buscó Bernabé? Había un muchacho que lo habían botado de Jerusalén, nadie lo quería y Dios lo había llamado y nadie lo quería. Se llamaba Saulo, Pablo. Y Pablo se había escondido en su lugar natal, en Tarso.
Bernabé sabía que Dios había llamado a Saulo. Bernabé sabía que Saulo era terrible, que tenía un carácter y que tenía como 20 pilas. No había quien lo pagara tampoco. No tenía switch para pagar. Pero él dijo, pero el que yo necesito que venga a esta iglesia y la ponga en orden es a ese hombre que tiene una llamarada de fuego encima. Y es Bernabé el que sube a Tarso, recoge a Saulo y le dice, nadie cree en ti, yo sí, no te preocupes, que yo sé que Dios te va a usar, vente. Y trae a Saulo. Y entre los dos pastorearon la iglesia de Antioquía por 1 año, o por 2 años, hasta que después en la iglesia ya formada, ya con gente madura en el Señor, ahí fue que Dios los llamó a ellos dos mismos que salgan al viaje. ¿Está viendo por dónde va Bernabé? Bernabé es el equipador, Bernabé es el coach, es el que busca ubicar la gente. Entonces es lógico pensar que Bernabé no tenía problema con darle otra oportunidad a Juan Marcos. Pero yo he visto a Juan Marcos, pero Bernabé había visto algo en Juan Marcos, había visto algo de Dios allí. El Espíritu tenía que estar hablando y el don de Bernabé era levantar la gente. Era enviar gente a ministrar. Por lo tanto dijo, vamos para el segundo viaje, este muchacho va a ser misionero. Y Pablo decía, misionero mi abuelo. Déjalo ahí, nos va a fastidiar la vida. Digo, no, tú tienes que entender, Pablo, baja la guardia si yo bregue contigo. Y él dice, yo me voy a llevar al muchacho, el muchacho tiene que coger madurez algún día. Hay algunos que nunca la cogen. Y yo trabajo, y brego, y lucho, y oro, y ayuno. Y hay algunos que nunca les llega la madurez, pero bueno, en el nombre del Señor seguimos intentando. ¿Están conmigo hasta ahí? Entonces, él le quería dar la oportunidad. Le quería dar la oportunidad. ¿Sigo? Déjenme tomar agua, perdón. Yo estoy con medicamento que atajo aquí, por eso es que tengo la boca seca. Y entonces, por otro lado, vemos a Pablo. Pablo, sin embargo, era un hombre de armas tomadas. Pablo era un guerrero, apasionado por la obra, pragmático, vamos a hacer lo que hay que bregar, esto tiene que funcionar y lo que no funciona para afuera. Yo no tengo tiempo que perder. Pablo no tenía tiempo que perder, Pablo no tenía paciencia con los que no pueden seguir su paso. Si usted no lo cree, lea las cartas de Pablo. Pablo agarró a Pedro un día, lo destruyó y después lo pone en una carta. Y el día que yo vi a Pedro que se puso a medio necio, frente a todo el mundo lo regañé porque estos son unos sinvergüenzas que vienen de Jerusalén y le están haciendo daño al evangelio. Pablo no era nada político. Antier vi una película de Winston Churchill súper buena. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué Winston Churchill? Las biografías son tan gordas. Y el tipo era un asno, era terrible. Era horrible su manera de ser, pero hacía que las cosas funcionaran. Y en tiempo de guerra ese fue el hombre que tuvo que venir. Y Dios había preparado a Pablo, un hombre de guerra, para entrar el evangelio en Europa. Para entrar el evangelio en Asia. Obviamente Pablo no tenía tiempo para darle clases a Juan Marcos. ¿Lo vio? ¿Está viendo? ¿Está viendo la diferencia de criterio? ¿Están conmigo? ¿Están viendo la diferencia de oportunidad? ¿Verdad? Entonces, ese es Pablo. Por esa diferencia de criterios es que ocurre la separación. La separación debió entristecer a muchos. Uno lo lee y, hermanos, este es uno de los pasajes que a los cristianos no nos gusta leer. Pero ¿cómo es posible que dos gentes de Dios se separen? Claro, déjenme parar un segundo. En nuestro ambiente puertorriqueño, latino, pero yo creo que más puertorriqueño, las diferencias aquí son a gritos. Vente, vamos para el parking. Te voy a partir esa cara ahora, vente. ¿Puedo decir esto sin que nos ofendamos? Y yo me voy a incluir, yo soy puertorriqueño. Mi abuela está aquí. Nosotros tenemos un problema de madurez emocional. ¿Okay? Si no, mire la cajetera, mire las filas, mire los parkings, ¿okay? Escuche las letras de trap. Se va a entender que tengo un problema de madurez emocional como país. ¿Okay? No nos podemos sentar uno frente al otro y disentir en paz. ¿Me entiende? Y decirnos, voy a decir esto es un disparate, ¿no? Decirnos pejo muerto en la cara y estar felices y tranquilos. Yo no voy a decir pejo muerto a nadie. Bueno, tuve una ocasión un hermano que le di consejería y me llamó a las 2 horas y me dijo,
Después que salí de allí tan feliz, me fui a casa, me metí en la bañera y en la bañera me di cuenta que me habías destruido de esquina a esquina. Pero tenemos que tener la madurez emocional para poder trabajar nuestras cosas, hermano. ¿Usted sabe por qué la gente se va de la iglesia y no le dice nada al pastor? Porque no quiere sentarse y enfrentar y decirle, no me gusta algo, me gusta lo otro. Y a veces porque el pastor tampoco sabe escucharlo. Somos bien inmaduros emocionalmente. Que la Biblia diga que esta gente tenía una desavenencia profunda no significa que se gritaron. No significa que se dejaron de hablar. No significa que no se abrazaron. Quién sabe si lloraron cuando partieron el uno del otro. Lo que dijeron fue, no podemos continuar juntos porque no tenemos la misma visión. Y eso no es problema. ¿Lo entendió? Uno no puede hacer un esperpero cada vez que uno tiene que hablar con otra persona. Los dos tenemos que escuchar. ¿Sabe cómo dicen por ahí? Que para pelear se necesitan dos. Y entre los hermanos de la fe se supone que hay una madurez que el Señor va dando, y para eso oramos, para eso buscamos el rostro del Señor, para poder hablar de nuestras desavenencias, poder estar juntos y poder disentir. Poder disentir en paz. Diga conmigo, disentir en paz. Así que debía entristecernos ver a esos dos campeones salir juntos, pero la iglesia de Antioquía hizo algo que es la norma que la palabra nos está enseñando. Cuando haya desavenencias, hay que resolverlas alrededor y hay que seguir enviando a la gente a hacer su trabajo para la gloria del Señor. La iglesia en Antioquía dijo, pues vamos a hacer 2 teams, ya no es uno, ahora son 2. Y entonces agarraron, pues, Bernabé, tú quieres ver con Marcos, pues vete tú por tu lado si Dios te llamó. Pablo, ¿qué tú quieres hacer? Me llevo así, las que vino a Jerusalén es tremendo orador, tremendo predicador, pues llévatelo. Y dice la Biblia que se fueron con la gracia y la bendición de la iglesia. La manera, no está en los detalles, pero la manera en que la iglesia manejó el asunto no dejó ronchas con nadie. Con nadie. Se formaron 2 equipos, se dividió la ruta. Bernabé se fue para Chipre, que era la primera parte del viaje anterior. Y Pablo se fue para Galacia, que era la segunda parte del viaje anterior. Ok, pues vamos, como buenos hermanos, nos repartimos el bacalao y siga por ahí para abajo, que hay que crecer. Y ahí es que yo quiero llegar, escúcheme bien. El conflicto no detuvo la obra del Señor porque la iglesia manejó el conflicto con sabiduría y gracia de Dios. Y hace falta madurez en los líderes, en los pastores y en los hermanos. La estamos recibiendo en esta mañana con la palabra de Dios que nos enseña a tener cuidado por la obra. Repita conmigo, cuidado por la obra. ¿Ok? Cuidado por la obra. ¿Cuál fue el resultado de esto? Mire qué bello. 2 grupos de trabajo. Cubrieron más terreno en menos tiempo. Resulta que Bernabé se llevó a Marcos. Más adelante en las cartas de Pablo, Pablo dice que Marcos se convierte en uno de sus mejores colaboradores. ¿Ve que el ministerio de Bernabé era el correcto? Ir, agarrar a la gente, hacerlos crecer y después enviarlos. Cuando estaba madurito, el ministerio de Pablo era usarlos para la gloria del Señor. Pero si Pablo se hubiera llevado a Marcos, lo destruye. Lo hace pedazos porque él no tenía la paciencia para desarrollar a un joven. Bueno, por lo menos a ese joven no le cogió paciencia. ¿Lo vio conmigo hasta ahí? ¿Está conmigo? Algo vio en Marcos que él no podía manejar el asunto. Sin embargo, vaya a las cartas y va a ver a Pablo diciendo, tráigame a Marcos, que es tremendo colaborador de Dios. Bueno, así que tuvieron que romper y Dios fue y hizo lo que tenía que hacer con Marcos e hizo lo que tenía que hacer. Usó a Bernabé para algo importante y usó a Pablo para otra cosa. Segundo, tercero, los 2 grupos de trabajo, más cobertura, la madurez de Marcos llegó. Y resulta que al haberse roto, nueva gente pudo entrar al team ministerial. Y entonces ahí ve a Pablo, lo vamos a ver la semana que viene, capítulo 16, que Pablo sale con Silas y se le une Lucas y Timoteo. Yo no sé si a Pablo le dio cargo de conciencia y voy a buscar un jovencito porque van a decir que yo no puedo cuidarlo, así que se buscó un jovencito, era Timoteo, y se lo llevó en su grupo de trabajo. Así que al último son 2 equipos de trabajo, gente nueva, se expande la misión de la iglesia. Así que la iglesia, escuche bien, dígalo conmigo, 1, 2 y 3. La obra del Señor creció porque Dios
siempre cambia lo negativo en bendición. Esta es la obra del Señor y Él cambia lo negativo en bendición. ¿Usted lo cree o no lo cree? En repetidas ocasiones, la palabra nos insta a guardar la unidad entre los hermanos. Hay un texto que usamos cada vez que hay una desavenencia para tratar de esconderla debajo de una alfombra para no tocar el tema porque nos falta madurez emocional para hacerlo. Efesios 4:3, yo voy a ir a Efesios 4:3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, solícitos de guardar la unidad del Espíritu, ¿qué dice ahí? En el vínculo de la paz. Tenemos que cuidarnos, tiene que haber paz, no saquen a la luz las cosas que, esto tiene que correr bien, y cuando usted deja las cosas escondidas debajo de la alfombra, los últimos van a explotar, van a romper y le van a hacer daño a alguien. Hay muchos hermanos que se acercan a mí, incrédulos que se hacen la pregunta, pero ¿por qué la iglesia, sobre todo la iglesia protestante, está jota en tantos miles de pedazos? Si no se supone que Cristo dijo en el Getsemaní que el mundo vea que son uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea, porque esta gente está rota en mil pedazos. Hoy en día no es visible. La Iglesia Católica, durante el tiempo de la Reforma, una de las advertencias que hizo el Papa y la Iglesia Católica fueron, si ustedes le abren la Biblia a la gente común de la iglesia, se nos rompe en canto esto, va a haber miles de denominaciones. Y en eso el Papa la pegó. Los católicos la pegaron. Tan pronto pasamos la Biblia al vernáculo y la gente empezó a leerla, empezó a ver ¿qué? Disensiones, y la gente empezó a dividirse. En los 500 años de la Reforma, el protestantismo ha creado pero miles de iglesias diferentes. Esta es la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer, porque esto hay que trabajarlo de alguna manera. ¿Cuál es la unidad que Cristo pidió al Padre en el Getsemaní? ¿De qué estaba hablando Cristo cuando pide unidad para que el mundo vea que son uno? ¿Cuál es la unidad que Pablo nos habla aquí en Efesios 4 cuando nos dice que estén solícitos, que estén pendientes a guardar la paz, la unidad? Dice la unidad del... ¿De qué dice ahí? ¿La unidad de quién? La realidad es que no es ni tuya ni mía, es del Espíritu, con nuestro Espíritu. Y se lo voy a explicar ahora. ¿De qué está hablando Pablo? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La Iglesia Católica entonces nos decía que tiene que haber una sola iglesia, una sola madre, bien poderosa, bien compleja, que fuera vista por el mundo. Es lo que Dios quería, una organización grande, poderosa, visible, rica, rígida, corte internacional, la madre de imperios y reinos. Porque la reforma vino por el problema que trajo esa institución. Que los protestantes no estamos exentos, porque tenemos unas grandes instituciones que están bien dañadas también. Pero en aquella época, hace 500 años, usted sabe que la iglesia estaba bajo un problema de corrupción y apostasía. Por eso el grito de la reforma. Así que el asunto de ser grande y de ser visible y de estar unidos y de que nadie piense diferente, no es lo que Dios quería. No funciona, lo que trajo fue corrupción y pecado. ¿No será que la unidad de la iglesia es un asunto espiritual? Escúchame bien, un mismo propósito producido por el Espíritu en el corazón de billones de cristianos que hay por todo el mundo hoy. Hoy están sentándose en todo lugar del mundo cristianos que usted no conoce y que nunca conocerá de este lado de la eternidad. Gente que no habla tu idioma, que no come lo que tú comes, que no tiene las mismas costumbres, que si te llegas a ver con ellos te vas a sentir ofendido por ciertas cosas que hacen. Y sin embargo, el Espíritu les está hablando lo mismo a ellos que a ti. No necesariamente es una iglesia única, visible. Es lo que los reformadores llamaron la iglesia invisible. Todos los salvos por Cristo, de todas las generaciones que sirven al Señor, escogidos para su gloria. Esa gente tiene unidad de propósito porque aman a Cristo. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor por eso? Todos estamos llenos de diferencias individuales, todos.
No hay manera posible de que todos los que estamos aquí, es más, estamos hablando de esta única iglesia, que es una sola, y está acá, y estamos independientes, y aquí adentro no nos podemos poner de acuerdo en todo. Es imposible. Pero es que Dios nos puso aquí para que, a pesar de nuestras diferencias individuales, a pesar de lo diferentes que somos en nuestro estado social, en el dinero, en la educación, en las edades, lo que sea, de alguna manera no compartimos muchas cosas, no nos gustan muchas cosas de los demás. Y de hecho Dios no nos pide que nos metamos en la vida de los demás para ver si la ponemos como la nuestra. No, ese es el legalismo judaizante. ¿Se acuerda el legalismo? Tienes que ser como yo si quieres ser salvo. ¿Me entendió? No, nos dice que esa gente que está aquí, todos tienen algo que el Espíritu puso en su espíritu. Algo Dios puso en tu alma que hace que tú y yo tengamos un solo propósito, la gloria de Dios. ¿Okay? Así que yo quiero de momento, rapidito, vayamos a Efesios, porque ese pasaje todo el mundo lo usa, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo a la paz, pero usted nunca haga doctrina de un solo texto. Por favor, vaya al contexto y entiéndanlo. Vamos al texto completo. ¿Lo quieren ver conmigo un segundo? ¿Me dan un minuto más? Ay, Dios mío. Amén. ¿Se puede callar ya? Dígame. ¿Leemos? Lo voy a leer bien rapidito. Efesios 1 al 16. Usted lo ha escuchado. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora va, ahí vienen los cantazos de Pablo. Con toda humildad y mansedumbre. Lee esa palabra conmigo. ¿Qué es lo que usted soporta? ¿Ah? ¿Qué es lo que usted soporta? Usted la pasa bien con alguna gente, pero a otros usted lo... ¿ah? Bendito sea el Señor porque no se lo lleva allá. Señor, si tu negocio es llévatelo a tu gloria ahora mismo. ¿Eh? Con toda humildad y mansedumbre está hablando de la iglesia. De los que estamos aquí adentro. ¿Ok? De los puertojos que nos coge la sangre caliente por dentro. Y queremos arrancarle la cabeza a alguien. Y el Señor dice, humildad y paciencia soportándonos. Con paciencia los unos a los otros. Déjame leerlo acá. Con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? Porque el amor tiene que estar ahí a pesar de ti, a pesar de mí. Y luego viene el texto que todo el mundo usa. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y cuál es la unidad del Espíritu? Pablo nos la va a explicar. Versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué está respondiendo Pablo? Unidad de conocimiento del Evangelio. No te vas a llevar con los demás en todo, pero tenemos que estar claros en lo que nos une. La cruz de Cristo. El Evangelio de Dios. Y por amor al Evangelio soportarás a la gente. Con humildad y mansedumbre porque ellos te están soportando a ti también. A menos que tú te creas que tú eres la última Coca-Cola en el desierto. Porque tengo que decir que eres la última Coca-Cola en el desierto sin soda y desinflar. ¿Me entendiste? ¿Lo entendieron? Ok, gloria a Dios. Yo me siento tan feliz, ustedes son gente tan linda. Versículo 7. Entonces aquí Pablo nos dice algo que está brutal. Ahora fíjate que ahora dice la unidad, pero cuando te habla de la unidad fue la unidad de doctrina, la unidad de conocer el Evangelio de Dios. Y dentro de conocer el Evangelio de Dios vamos a tener diferencias doctrinales. Vamos a decir, yo no creo exactamente esto, yo no creo lo otro. Tenemos que soportarnos con paciencia. ¿Por qué? Y ahí Pablo nos habla un principio poderoso de la palabra. Versículo 7, léalo conmigo por favor. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es unidad de evangelio, pero todos somos diferentes en lo que hacemos.
Fue Dios el que puso diferencia de ti y de ti. Aquí no hay unidad no nos vamos a parecer todos. Es una diversidad. Esto que está aquí es como la creación hermosa de Dios afuera. Pregúntale a un biólogo cuántas especies hay allá afuera de una sola matita, cuántas especies hay de qué sé yo, que yo no sé nada de eso, pero no importa. Usted sabe lo que le quiero decir. Usted va afuera y usted ve la creación, usted ve esa diversidad, ve esa preciosura, tantos colores, tantas tonalidades, tantas cosas bellas que Dios ha hecho, y usted va a esta islita tan chiquita y de momento tiene un bosque tropical que es una maravilla en el norte, y en el sur tiene un bosque seco, y en el medio tiene unas cavernas para que usted se pierda y se muera. Ay, la esquina llena de playas preciosas para llenarla de plástico, una cosa bella. Solamente en un 100 por 35, y en este 100 por 35 pulgadas que hay aquí, lo que hay, esto está lleno de la diversidad de Dios, porque Él repartió dones diferentes a todos. E hizo aquel gallardo, hizo al otro de otra manera, y aquel es blanquito, aquel es trigueñito, aquel es alto, y aquel es fuerte carácter, y el otro es suave. Ahí tenemos muchos Bernabé, y tenemos otros Pablos, y tenemos unos Pedros en el medio, de esos que hablan y después piensan lo que hablaron, pero ya la pata la metieron hace tiempo, y todo eso está por aquí. Y está, usted sabe, cuando hablaba Cristo, ¿se acuerdan? Yo toda la vida hablé de la parábola del sembrador. Que solamente el 25% de las semillas cayó en terreno y dio fruto. Dice, solamente 1 de cada 4 terminan siendo cristianos. Pero para colmo dice que de ese 25%, algunos daban fruto al 100, otros al 60 y otros al 30. Porque aquí adentro, hasta que el Señor nos lleve, algunos vamos a estar y otros vamos a estar. Eso es para la úlcera del pastor. Si usted no lo va a ver, esa parte es para la úlcera del pastor. ¿A quién tienes hoy en consejería? A los que dan 30%. No, relajo, no. Usted puede venir a consejería en cualquier momento. Y están los del 100 y están los del 60 también. Hay diversidad. Y el Señor nos tiró allí. Dijo, ahí les dejo ese revolú. Con paciencia y humildad. Ámense y se soportan. Porque la única cosa que los une a ustedes aquí es el Espíritu de Dios. Ese Espíritu te da. Dale un aplauso al Señor. El Espíritu que te confirma que eres hijo de Dios. De hecho, de eso se trata el sacramento de la Cena del Señor. El sacramento, yo se lo he explicado cada vez que lo hacemos. Una vez al mes tenemos el sacramento aquí, y cuando lo explicamos, ¿qué decimos? Usted en su casa cierra la puerta, los vecinos para afuera, todo el mundo para afuera, y en la mesa se sienta la familia. Y el Señor dijo, me voy, pero lo que regreso, le voy a recordar lo que los une. A usted no los une ni los chavos, ni mujer, ni hombre, ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni si sabe o no sabe, ni si tiene o no tiene, o si tiene la mejor persona que el otro. No, lo único que los une. No, la política menos, eso sí que no nos une. Dice, toma el pan y toma el vino, ¿y qué es lo que dice? En memoria de mí. Porque lo único que nos une es la cruz de Cristo, que a todos, al negrito, al blanquito, al alto, al bajito, sobre todo al bajito, gloria a Dios, a todos la sangre de Cristo los lavó y les dio vida eterna. Denle un aplauso al Señor, vamos. ¡Un aplauso al Señor! Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y eso de que subió no es que primero bajó a las partes más bajas de la tierra. Es que Pablo encanta meter teología en el medio todo el tiempo. 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos a los cielos para llenarlo. 11. El versículo más mal usado en este tiempo, pero para adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. ¿Y qué es edificar el cuerpo? Hasta que lleguemos a la unidad. ¿De qué? ¿De llevarnos bien? No, la unidad de la fe. En lo demás te vas a tener que soportar. Y tendremos que hacer cambio de planes. Y tendremos que hacer estrategias nuevas.
Y tendremos que entender que esto es lo que Dios dice, y tendremos que enviar a la gente, y tendremos que recibir gente, y tendremos que hacer lo que haya que hacer para que se quede el amor y la paciencia, porque aquí lo importante es que todos crezcamos en el conocimiento de la fe. Que no llegue, y mire cómo lo dice, para que, versículo 14, brutal, que esta es la parte que fallamos un montón, porque nos queremos mucho y hacemos café y hacemos conciertos y somos los más millennials y toda esa cuestión, pero este es el problema. Versículo 14, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que quieren engañar empleando con astucia las artimañas del error. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Cuál es la unidad que hay que guardar? Que todo el mundo crezca y conozca el evangelio completo para que cuando vengan a venderte basura, tú estés cuidado. Para que cuando vengan a venderte gato por liebre, gracias por esa, la iglesia esté cuidada de los lobos que vienen a despedazarla, usualmente a sacarle dinero o a destruirla con manipulación y control. Lamentablemente, muchas iglesias hoy sufren de eso, de despedazo, de gente que los está dejando sin pellejo, quitándole el dinero con la doctrina de la prosperidad. Gente que está en iglesias legalistas que lo que tienen es eso mismo, problemas de control y manipulación. Gente en iglesias donde hay libertinaje y se hace lo que le da la gana a la gente. Eso no es unidad. ¿Y sabe por qué Dios no necesita que seamos una iglesia gigantesca protestante de 3 billones de personas con un Vaticano cristiano? No lo necesita porque el hombre no sabe bregar con eso. Nos tiene que tener como estamos, soportándonos así los unos a los otros, bregando los unos a los otros, dividiéndonos en estas cositas a veces para poder mantener la unidad en lo que es importante. Por lo tanto, voy a cejar de verdad, se lo prometo. Diga conmigo, 1, 2 y 3. No, eso no es lo que decir. Después dale 1, 2 y 3. El conflicto entre hermanos es inevitable. Pero hay base bíblica para él. ¿Ok? Y hay propósito en el reino. 1, trae multiplicación. ¿Ok? 2 líderes. No pueden estar mucho tiempo juntos porque es que tienen que liderar. Tienen que irse a liderar cada cual a su lado. No hay problema. Yo le he pedido al Señor que de nuestra congregación, antes que yo me retire de aquí, por lo menos salgan 20 pastores. Van 7 u 8 ya. Que se vayan lo más rápido posible porque el reino necesita. El reino necesita. Nuestra función no es hacer gadielitos, es hacer cristitos. Por lo tanto, tenemos que ir a buscar. ¿Qué don te dio Dios a ti? ¿Qué don te dio a ti? ¿Qué tienes tú para darle al Señor? Cultivarte, hacerte crecer. Y a mí me toca enseñarte doctrina, palabra, para asegurarme que después no te desvías con ningún viento de doctrina y enviarte. O sea, cada cierto tiempo esta iglesia tiene que ser reciclada. Porque la gente tiene que irse a ministrar. ¿Alguien me está explicando? ¿Me está entendiendo? Perdón. Es inevitable, tenemos que bregar entre nosotros y hacer como hacía Antioquía. En vez de que el conflicto se convierta en un problema de personalidades, tenemos que usarlo para crecer. Wow, tú piensas diferente a mí, que bueno, vamos a ver qué hay que hacer. ¿Qué es lo que tú tienes que yo no tengo? ¿Qué yo tengo que te puedo dar a ti? ¿Cómo lo vamos a bregar? Segundo, si no es para multiplicación, el conflicto sí trae una cuestión, y es que saca a la luz cuando hay herejía y problemas de doctrina en la casa. Porque sí va a haber ocasiones en que nos vamos a tener que romper, porque frente a la palabra del Señor, uno de los dos está mal. Así que el conflicto o me multiplica o me divide porque Dios quiere limpiar el corazón y la casa. Y el conflicto nos mantiene unidos a Cristo, no a instituciones, no a nombres, no a posiciones, no a fama, no a privilegios. Todo eso corrompe el corazón de los hombres. Dios con estas cosas nos mantiene pegados de Él.
Por lo tanto, nuestro trabajo, Iglesia del Centro, es manejar el conflicto con madurez emocional y sabiduría espiritual. Siguiendo el ejemplo de Antioquía, se metió en oración con Dios, el Espíritu sacó a la luz los asuntos escondidos si hay alguno, nos da sabiduría, nos da gracia para cerrar capítulos, abrir nuevos, continuar avanzando en amor y paciencia los unos a los otros, porque Dios es sabio, Dios es perfecto. Y escúcheme bien, hermano, aún de nuestra imperfección, aún de que no nos podemos llevar totalmente bien de este lado de la eternidad, aún Dios con eso lo agarra y lo usa y lo multiplica para su gloria. Dele un aplauso hermoso al Señor. Yo quiero decirle algo a los que estamos aquí. Porque si usted lleva bastantes años en la iglesia, yo me aseguro que usted lleva alguna cicatriz en algún lado. En algún sitio lo trataron mal o usted trató a alguien mal. En algún sitio te faltaron respeto o tú se lo faltaste a alguien. Te fuiste y no bregaste el asunto. En algún sitio hubo una división que te dolió o una que tú formaste. Y esta palabra que te doy hoy es porque Dios nos quiere sanar el corazón. Dios quiere que sane tu corazón del pecado que hayan hecho contra ti y de que entiendas tu corazón del pecado que tú hiciste contra otro. Que entendamos que en Dios todo obra para bien. Que el principio es el amor, aunque haya disensión. Repito, que el principio es el amor, aunque haya disensión. Yo he pecado muchas veces en mi vida con este problema. Yo lo sé. He tenido que ir a pedir perdón. A personas o a Dios. Porque yo he pecado contra alguien. No he entendido el proceso de Dios. Fíjense cómo esta gente bregó el proceso y resultó en bendición. Yo quisiera que si en tu corazón ha habido una lucha o alguien que me escuche después, esto lo ponemos en la radio también, que está sufriendo profundamente por una decepción en una congregación, con un pastor que los trató incorrectamente, unos líderes o algo que ellos mismos hayan hecho contra alguien, Dios siempre puede perdonar y restaurar. Y Dios nos da el camino. No necesariamente no va a haber disensiones, pero sí tiene que haber amor. ¿Lo vio? ¿Lo vio? Yo quisiera que ahí donde tú estás cierres tus ojos. Tú conoces lo que tú traes. Tú sabes el bagaje que tú traes. Un segundito aquí. Los que son más nuevos en la iglesia, gloria a Dios, no tienen ese bagaje. Qué bueno. Pero yo sé que hay gente que sí. Que con 30 o 40 años de cristianismo son 30 o 40 años de latigazos en la espalda. Cierre sus ojos y preséntele eso al Señor. Y pídale al Espíritu que nos aclare. Pídale al Espíritu que nos redarguya, que si hay pecado en nosotros sin confesar, lo podemos confesar ahora delante de Él. Que podemos trabajar con el asunto delante del Señor. Que si hay alguien que hizo algo con nosotros, ya se acabó. Hoy es el día del perdón. Póngalo en su corazón. Señor, dame fuerzas para perdonar al pastor, a la pastora, qué sé yo, al que fue, al hermano aquel, el otro allá. Señor, saca esto de mi corazón. Ya no hay necesidad. Esas raíces de amargura que dejamos escondidas ahí, sácalas de ahí, no hay necesidad. Nos duele un montón. Hay gente que entregó su vida en algún ministerio, algún lugar, y años, 20, 30 años trabajando, y de momento todo se deshace. Sí, Dios te va a sanar, Dios te va a limpiar, Dios te va a restaurar. Pero yo quiero que tú entiendas que estamos en un tiempo donde tenemos que mirar hacia adelante lo que Dios tiene. Y estás en este lugar y yo espero en la misericordia de Dios que Dios me haya usado hoy para enseñarnos por su palabra lo que Él quiere de ahora en adelante con nosotros. Cómo tratar a los que tenemos al lado. Este es un equipo de trabajo para ir afuera, junto a las demás iglesias que hay en esta ciudad. Son equipos de trabajo que Dios unió y puso diferentes gradaciones de dones para que salgamos y bendigamos a un mundo que está muriéndose. No podemos tratar este lugar como el mundo trata sus disensiones, que es con humildad y amor. Así que le voy a rogar que llegue a cuentas con el Espíritu usted ahora. Señor, delante de ti yo estoy, yo presento esta casa, yo presento a cualquier persona que me escuche en algún momento
a través del internet o la aplicación. Que tu misericordia restaure nuestro corazón. Que tu Espíritu abra nuestros ojos, nuestros oídos para que podamos entender. Veamos en aquello que nos han fallado, podamos perdonar inmediatamente. Y en lo que nosotros hemos fallado y ofendido, y podamos rectificar y restaurar si todavía tenemos tiempo. Ten misericordia de nuestro corazón. Ten misericordia de todo nuestro ser. Límpianos y haznos crecer para tu gloria. Tu palabra dice que el principio es la unidad de la fe, la unidad del conocimiento, y que tenemos juntos que trabajar para que tu gloria sea manifestada en nuestra vida hasta que el día dure. Que el día que tú nos mandes a buscar y lleguemos allá, tú puedas decir: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido paz y te pido restauración, te pido un nuevo comienzo, te pido un nuevo tiempo, te pido que crezcamos en ti y que seamos efectivos para tu gloria. Amén. La paz del Señor sobre ustedes, que pasen una semana espectacular en el Señor. Recuerde ser un misionero donde quiera que usted va, para la gloria del Señor. Dios los bendiga. Grande.